o por cualquier razón. Cuando un agente del Estado o un particular con aquiescencia de un agente del Estado inflige dolores o sufrimientos a alguna otra persona, comete tortura, y se le llama tortura a ese acto. Fíjense, se le llama tortura porque lo comete un agente del Estado, no por el acto en sí. El infligir dolores o sufrimientos, aunque sean gravísimos, por un agente no estatal, aunque literariamente o metafóricamente pueda decirse sutano de tal torturó a perengano porque le pegó una tranquiza terrible ayer en una fiesta en mi casa, eso, si los participantes en ese acto reprobable eran dos particulares que estaban reunidos en una fiesta, el que le infligió los dolores a la víctima no fue técnicamente un torturador, aunque metafóricamente podamos decirlo, pero jurídicamente no se cometió tortura. Se habrá cometido otro delito que, dependiendo de la legislación y del país, tendrá nomenclaturas o denominaciones distintas. Se les podrá llamar abuso físico o abuso psicológico o lesiones, pero no tortura. Aunque sin embargo, si exactamente el mismo acto es cometido por un funcionario público en funciones, entonces el acto no serán lesiones, serán tortura. Y le llamamos distinto, usamos una nomenclatura distinta, aunque el acto sea el mismo, porque no podemos diluir la responsabilidad del Estado cuando el Estado comete un abuso de tal naturaleza, y pretender decir que un secuestrador, por muy desgraciado y maldito que sea, inflige dolores, sufrimientos terribles a una persona y le apaga cigarrillos en la piel para presionarlo, para que le dé el teléfono de la persona que va a pagar el rescate. Si el secuestrador no es un agente del Estado, tendrá que ser sancionado, sí, tendrá que ser sancionado, pero no por el crimen de desaparición forzada, ni por el crimen de tortura, sino por el crimen de privación ilegal de la libertad, secuestro u otra denominación que se elija, pero que no sea desaparición forzada, porque la desaparición forzada y la tortura son crímenes de Estado, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre para que algunos estados no pretendan diluir la responsabilidad que tienen respecto de los actos que cometen. Por ejemplo, había la delegación de un país europeo que vive una situación de un conflicto armado interno, en donde los rebeldes de su país son muy sanguinarios y cometen actos análogos a la desaparición forzada. Y estaban muy activos los miembros de esa delegación de ese país europeo, tratando de convencer al embajador francés y a la delegación sultana que se incluyera esta definición en la definición a los agentes no estatales. Y uno se preguntaba, ¿y para qué querrán estos que así sea? Por ejemplo, para que el grupo de trabajo sobre desaparición forzada se vea obligado a recibir denuncias también de desapariciones forzadas cometidas por actores no estatales, y que a la hora de los registros de ese país, cuando se diga, en tu país tengo tantos casos activos, entonces llegue el señor embajador de ese país y nos diga, sí, pero no todos los cometimos nosotros, a lo mejor ellos hasta cometen más desapariciones que nosotros. De esos X número, tal porcentaje son de los rebeldes y tal porcentaje tal vez de las Fuerzas Armadas de mi país. No, es muy importante no mezclar una situación de esta envergadura con el fin de que la responsabilidad del Estado quede perfectamente determinada. Y esto que estoy diciendo tiene una implicación jurídica muy importante. Es que el derecho internacional de los derechos humanos tiene una naturaleza distinta que el derecho penal, y por lo tanto que el derecho penal internacional. ¿Cuál es la intención y finalidad del derecho penal? Bueno, pues demostrar
más allá de las dudas razonables y de los estándares que establezca el régimen penal correspondiente, demostrar la responsabilidad de un individuo respecto de la comisión de un acto para meterlo a la cárcel o establecerle o imponerle alguna otra sanción. Pero se busca la responsabilidad individual. ¿Quién fue el perpetrador? Y a esa persona sancionarla. Eso es importantísimo que suceda y debe de suceder. Pero no es la finalidad del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, desde luego, establece que los estados tienen la obligación de sancionar a sus responsables. Pero lo que hace el derecho internacional de los derechos humanos no es que si tu estado de Ruritania no sancionas a tus criminales, no los voy a sancionar yo. Eso será la Corte Penal Internacional, pero no, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, ni tampoco la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los tribunales de derecho internacional de los derechos humanos fincan responsabilidad estatal, no responsabilidad individual. Y al derecho internacional de los derechos humanos no le importa, por ejemplo, en un juicio, si no se puede determinar con claridad quién fue el responsable de una desaparición forzada. Basta con que se pueda demostrar que esa persona en realidad fue desaparecida por agentes estatales, aunque no sepamos exactamente quién fue, pero haya suficientes elementos de demostración para demostrar que fue el Estado o que fue a través del aparato estatal que tal persona se encuentra desaparecida, para que el tribunal pueda fincarle responsabilidad al Estado en cuestión. De tal manera que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, resulta absurdo pensar que deba de incluirse a agentes no estatales dentro de la definición, para efectos de la responsabilidad estatal. Es contradictorio. No solamente no es conveniente, porque de suceder se diluiría la responsabilidad del Estado, sino que además, para los efectos del derecho internacional de los derechos humanos, es contradictorio pretender que dentro de la definición queden incluidos agentes no estatales. Ahora, ¿a qué conclusión se llegó con la Convención de la ONU? Bueno, pues se llegó a un arreglo en donde se incluyó un artículo 3 que dice algo así como que los países o los estados están obligados a perseguir, capturar y sancionar a agentes no estatales que ejecuten actos como los definidos en el artículo 2. Aquellos que ejecuten actos como los definidos en el artículo 2, desde luego, el Estado tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de capturar al agente no estatal que cometa ese acto, tiene la obligación, después de juzgarlo con todas las garantías del debido proceso, y en caso de encontrarlo responsable, deben de sancionarlo. Todo eso deben de hacer, pero no considerar que ese señor cometió, o esa señora, o esa persona, o ese sujeto, cometió desaparición forzada, porque eso es algo distinto. Y entonces, hay que estar a las vivas en relación con estas tendencias a, bajo la imagen de querer proteger más, tengan como finalidad, o aunque no fuera deliberada la finalidad o la intención, como resultado o como efecto, la dilución indebida de la responsabilidad del Estado frente a este crimen. Y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes ocasiones en relación con la definición, y particularmente en el caso de la legislación venezolana le mandó una recomendación la Corte diciéndole: la definición que tú tienes en tu derecho penal está mal, porque, por ejemplo, tú consideras que la desaparición forzada solamente puede cometerse cuando la detención fue ilegal.
Y la Convención Interamericana dice que la detención puede revestir cualquier forma, es decir, puede comenzar siendo legal. A lo mejor llegó con una orden de arresto perfectamente expedida por un juez de acuerdo con el procedimiento, con conocimiento del abogado y todo, y después desaparecer a la persona. Y entonces la Corte le dice, corrige tu legislación, porque estás reduciendo, en este caso, la protección a la que puede ser objeto una persona, y no vas a poder sancionar a alguien por desaparición forzada en la medida en que no caiga exactamente dentro de la definición. Lo mismo sucede con la cuestión del perpetrador. El perpetrador, para efectos